Pues esta noche tenemos un programa especial. Hola María, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Un programa además, yo diría, en el que vamos a hablar de algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, muy orgullosos, de Manos Unidas. Vamos a hablar de Manos Unidas. Por la gran labor humanitaria que hacen y porque estrenan campaña, la número 62, y tienen un lema: contagia solidaridad para acabar con el hambre. Y hoy vamos a viajar, José Luis, por todo el mundo. Y además con muy buena compañía, porque tenemos con nosotros a la presidenta de Manos Unidas, a Clara Pardo. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre es un lujo y un placer tenerte. Para mí es un honor también poder estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a empezar hablando de la campaña. Decimos que es la número 62 ya. Eso significa que son 62 años ayudando a los países que más lo están sufriendo a tratar de acabar con el hambre y con la pobreza. Pero entiendo que esta campaña, aunque haya pasado tanto tiempo, al ser una campaña en pandemia, es algo distinta o muy distinta. Efectivamente, es una campaña distinta porque es una campaña en la que lo que tratamos de evitar es que esta crisis sanitaria, en la que solo hablamos de coronavirus, nos haga olvidar esas otras crisis, esas otras emergencias que para nosotros tienen la consideración de pandemia, como son el hambre y la pobreza. Un hambre que hay casi 800 millones de personas que pasan hambre crónica en el mundo. Y esa cifra, esos datos, no es una mera estadística. Esa cifra tiene detrás personas, seres humanos, rostros, otras vidas. Y no podemos olvidar además que el hambre y la pobreza vienen marcados en la mayoría de los casos por el lugar donde hemos nacido. Nosotros podíamos estar ahí, no lo olvidemos. Claro, hablamos de hambre, de pobreza, pero habéis elegido, Clara, para esta campaña el verbo contagiar, que últimamente, pues evidentemente, parece un verbo incluso maldito. ¿Por qué lo habéis elegido? Efectivamente, yo creo que es la palabra que más miedo nos ha producido durante este último año es la palabra contagio. Pues nosotros estamos intentando dar la vuelta a esa palabra negativa, hacerla nuestra, que se haga nuestra misión, nuestro trabajo, esté relacionada con el contagio, pero otro tipo de contagio, un contagio bueno. Con nuestro lema, contagia solidaridad para terminar con el hambre, para acabar con el hambre, lo que queremos transmitir es esperanza, queremos contagiar alegría, optimismo. Entre todos juntos seremos capaces de luchar contra esta crisis y pandemia permanente que es el hambre, como decías antes, esos 62 años y muchos más de hambre en el mundo y que no se acaba. Queremos tocar los corazones, queremos tocar la sensibilidad de la gente para que sepan que con la solidaridad entre todos somos capaces de terminar con el hambre. Contagia solidaridad, que además es una buena manera de llamar la atención. Bueno, 3 minutos, María, 3 minutos le bastan a Manos Unidas para explicarnos cuáles son estas desigualdades y cómo podemos actuar. Cómo podemos actuar como sociedad y como personas para combatir también estas pandemias que parecen haberse hecho crónicas y que padecen tantos millones de seres humanos. Vean. Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. Y en muchos casos ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Manos Unidas trabaja desde el terreno, con las comunidades y con las organizaciones y colectivos locales. Con el derecho a la alimentación como eje, la ONG de la Iglesia Católica en España trabaja para hacer efectivos otros derechos como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo. Y todo ello sin olvidar a la población afectada por emergencias climáticas y por catástrofes naturales o sanitarias que se están multiplicando en las zonas más pobres del planeta. Contra el virus de la indiferencia, en Manos Unidas contagiamos solidaridad, esperanza, ilusión, trabajo, cambios de vida. Porque la verdadera, la única vacuna contra la pandemia de la desigualdad es la solidaridad. Un mundo mejor es posible. Entre todos podemos lograrlo. Pero todos significa todos. También los oprimidos, los olvidados, los marginados, los que padecen hambre,
los que sufren más el maltrato al planeta, los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus países. Tenemos que cambiar el mundo entre todos, contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre. Trabajar entre todos, pero claro, Clara, esta pandemia que estamos viviendo nos está afectando a todos y nos va a dejar huella a todos, porque estamos viviendo pues, situaciones muy intensas y además que se están prolongando mucho en el tiempo, pero la verdad es que no afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Desde luego que no. Aunque inicialmente con esta pandemia hemos descubierto que el mundo es global, que todos, ninguno somos inmunes, que somos vulnerables, que a todos nos puede afectar, pero hay colectivos a los que les afecta de una forma mucho más dura. Esos colectivos como los migrantes, los refugiados, los trabajadores en precario, las minorías étnicas o tribales, los niños vulnerables, por todos esos colectivos por los que trabaja Manos Unidas, porque a ellos les afecta de una manera mucho más fuerte. No podemos olvidar que ellos viven en unos países en los que no hay sanidad, el acceso al agua potable está limitado. Entonces, precisamente por esos colectivos es por los que Manos Unidas en este último año hemos hecho un esfuerzo, hemos dotado más de 3,4 millones de euros para apoyar a cerca de 2 millones de personas en proyectos de emergencia de coronavirus, pero también de hambre, porque el coronavirus trae consigo el hambre. No podemos olvidar a estas personas lejanas, que viven en esas periferias de las que siempre nos refiere el Papa Francisco, donde el hambre y la pobreza golpean de manera especialmente dura. Ahora vamos a repasar, Clara, esas cifras, pero claro, hablamos de un año especialmente complicado en unas zonas del planeta donde ya las complicaciones son muchas sin pandemia. Por eso te pregunto cómo lo habéis vivido en Manos Unidas desde el punto de vista ya del sentimiento. Luego repasamos las cifras. Pues mira, en un primer momento, cuando a todos nos confinaron, aparte de la preocupación de que aquí estábamos confinados, que nuestras delegaciones estaban cerradas, pero curiosamente como el coronavirus no había llegado todavía, llegó un poquito más tarde, fue muy bonito, muy emotivo, porque nuestros socios del sur se preocupaban por nosotros, nos mandaban mensajes de solidaridad, sus oraciones. Un poquito más tarde, desgraciadamente, fue cuando ya empezó a llegar el virus allí. Y entonces ellos, en vez de esos mensajes de solidaridad, que también empezaron a mandarnos mensajes de ayuda, de emergencia, porque realmente el estar confinados, esos trabajadores en precario que no tienen ahorros, que viven de lo que recaudan cada día, de lo que recolectan vendiendo sus pequeñas cosechas, la pura economía de subsistencia, no tenían para vivir. Hubo algún país que incluso levantó el confinamiento para evitar ese hambre. O sea, esa disyuntiva de morir de COVID o morir de hambre es una disyuntiva que nadie debería tener que plantearse. Y es lo que ocurría. Por eso acudíamos a ayudarles, dimos la vuelta, pero bueno, ahí estamos. Clara, lleváis 62 años tratando nada más y nada menos que de acabar con el hambre y con la pobreza multidimensional en el mundo, que ahora que veremos qué es ese término de pobreza multidimensional. Pero, ¿qué tenéis planteado para esta nueva campaña? ¿Cómo lo enfocáis? Bueno, desde luego seguir trabajando. Si nuestras fundadoras hace 62 años, esas fundadoras de Acción Católica, fueron capaces de luchar contra el hambre, declarar esa guerra al hambre, no lo tenían mucho más fácil que lo tenemos nosotros ahora. Y entonces nosotros vamos a seguir trabajando por esos colectivos, como decimos. Vamos a intentar seguir transmitiendo esa solidaridad. Estamos reinventándonos en maneras de ayudar, pero siempre llegando a los más lejanos, a las personas más vulnerables. Bueno, pues habíamos prometido, de hecho, dos cosas ya. Que íbamos a repasar algunas de las cifras de un año en Manos Unidas y también habíamos prometido, María, un recorrido por el mundo. Así que tenemos que empezar a hacer las dos cosas. Vamos allá. Bueno, fíjense. Son muchos datos, pero analícenlos. Somos 7.700 millones de personas en el mundo. 1.300 millones están en una situación de pobreza multidimensional. Esto es que no tienen agua, que no tienen tampoco acceso a sanidad ni a la educación. Son 690 millones de personas que no tienen ni comida, que pasan hambre. Y con esta pandemia podemos llegar hasta los 800 millones de personas que pasan hambre. ¿Se imaginan ustedes vivir con 1,5 € al día? Eso es lo que tiene que hacer el 10% de la población en el mundo. Hay 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen en casa agua para lavarse las manos, tampoco para cocinar o para beber. 1 de cada 5 niños en el mundo no va a poder ir al colegio. Manos Unidas tiene cerca de 1.000 proyectos por el mundo, en concreto 903 en 57 países de África, de América y de Asia. El 88% de esos proyectos los financian fondos privados, que son parroquias, colegios, también socios y colaboradores. El 11,9% son fondos públicos, como por ejemplo ayuntamientos o diputaciones. En 2019 Manos Unidas apoyó a 1.500 millones de personas. Vamos a empezar en América.
Vamos a ver cómo se hizo. María Alonso Vega, cuéntanoslo. Lo vemos de inmediato, María. En 2019, Manos Unidas llevó a cabo en América 135 proyectos por un importe de 11 millones de euros que se pusieron en marcha en 15 países americanos. Si nos centramos en Perú, en los últimos 5 años han llevado a cabo 11 proyectos por un coste de más de 9 millones y medio de euros. Uno de los problemas contra los que lucha Manos Unidas es la violencia y la discriminación contra la mujer. Centrándonos siempre en el país peruano, 270.000 mujeres han sido víctimas de esterilizaciones forzadas en la década de los 90 y en los primeros años del 2000. Además, durante los meses de confinamiento desaparecieron en Perú, atención a la terrible cifra, 900 mujeres. Y otro dato muy importante, José Luis, María, casi el 66% de las mujeres peruanas de entre 15 a 49 años de edad ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia. Bueno, pues nos hemos venido, José Luis, a América y tenemos ahí, ya lo están ustedes viendo, un cuenco con tierra. La tierra es donde brotan los alimentos, lo que todos pues comemos. José Luis, ahí lo tienes. Sí, señor. Esta es además una representación de parte de lo que vamos a tratar a partir de ahora, porque si nos tenemos que ir a América tenemos que saludar a Raquel Reynoso, que es de la asociación SER, socio local de Manos Unidas en Perú. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este programa. Todo lo contrario, es para nosotros un auténtico honor. Bueno, ¿qué dificultades, decíamos, qué dificultades han encontrado, qué papel están teniendo, hablábamos de la tierra, qué dificultades están teniendo para, entre otras cosas, gestionar esos huertos que además en su caso creo que gestionan íntegramente mujeres? Así es, con el tema de la pandemia, muchas de estas mujeres han tenido que agenciarse, digamos, y buscar alternativas, ¿no? Lo que hemos hecho es, con el apoyo de Manos Unidas, implementar huertos familiares para que puedan cultivar distintas hortalizas, porque en estas zonas, como ya lo han mencionado, también hay mucho hambre, desnutrición y anemia. Entonces, el cultivo de acelgas, espinacas, zanahorias, todo tipo de hortalizas que les está permitiendo a las familias poder superar esta situación que además se ha agudizado con la pandemia. Raquel, más de 270.000 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento en Perú, principalmente en la década de los 90. Y hoy, que ha pasado ya más de 20 años, todavía están sufriendo esa violencia. ¿Cómo es la lucha de esas mujeres y qué hace Manos Unidas y la asociación SER para mejorar esa situación tan dura? Sí, realmente estas mujeres han tenido muchas secuelas, tanto físicas como psicológicas, después de haber pasado esta terrible vulneración de sus derechos con las esterilizaciones forzadas sin su consentimiento. Muchas mujeres que viven en estas zonas rurales, alejadas de todos los servicios que puedan haber en las zonas urbanas, donde no existen, y si los hay, son muy pocas postas médicas, donde no tienen especialistas, por ejemplo, ginecólogos, para que puedan atenderlas con estas secuelas. Ese es el centro urbano de Ayacucho, pero que las comunidades están a horas de distancia, digamos, a muchas horas de distancia y a veces no hay carreteras para que puedan acceder. Entonces estas mujeres las han pasado muy mal y lo que hemos hecho nosotros, primero como SER, con el apoyo de Manos Unidas, es visibilizar esta problemática, ¿no? Visibilizar que fueron vulneradas en sus derechos estas mujeres que han sido esterilizadas, organizarlas a nivel de Ayacucho, por ejemplo, transmitirles lo que estábamos haciendo también juntos con otras organizaciones. Nosotros como SER participamos en un grupo de trabajo que hace seguimiento a las poblaciones que han sido afectadas y estamos buscando las reparaciones. Entonces, las hemos articulado en una organización nacional junto con este grupo de trabajo de seguimiento y exigiendo también que se puedan haber políticas de reparación. Y es por ello que se ha creado un registro de víctimas. Hemos ayudado a difundir y para que las mujeres puedan ser registradas y tengan derecho a la atención de salud integral. Sin embargo, todavía queda pendiente un camino muy largo que es la reparación integral que ellas están demandando, ¿no? Bueno, nos está describiendo una situación realmente complicada, pero yo siempre digo que sinónimo casi de Manos Unidas es esperanza. Lo digo en este caso porque estoy seguro de que también esas zonas rurales, con una situación tan complicada, en muchos casos han sido un ejemplo de solidaridad en su país, en Perú. ¿Le viene algún caso a la memoria? Por supuesto que sí, muchos en realidad, pero ahorita un próximo que tenemos justo como la pandemia, en la localidad de Pomabamba, muchas de las familias de ahí, de lo poco que tenían, juntaron
sacos de papa, de maíz, de trigo, de habas, y mandaron a las zonas urbanas de distintas localidades como de Ica, Lima mismo, porque sus paisanos la estaban pasando muy mal aquí, porque una vez que decretaron el confinamiento en los primeros meses, simplemente no podían salir a vender, lo que Alicia mencionó, esa venta del día a día, pues si no comían nada se morían de hambre. Entonces estas familias se han desprendido de lo poco que tenían, dijeron, no, hay que ayudar a nuestros paisanos, a nuestros familiares que están en Lima, en las zonas urbanas de distintas localidades también. Y así es que con ayuda de las municipalidades han mandado camiones de productos para que en las zonas urbanas no pasaran hambre, ¿no? Este desprendimiento y esta solidaridad realmente es contagiante y hay que verlo, ¿no? Raquel, sabemos que en muchas comunidades rurales no hay ni agua, ni luz, tampoco saneamiento. Cuéntanos cómo se ha vivido la pandemia en Perú y quiénes son, en su opinión, las personas más vulnerables y por qué. Ha sido muy difícil, imagínate tú las campañas que hay por las radios. En Perú decía, bueno, lávate las manos frecuentemente, que tiene que ser más de 30 minutos, etcétera, etcétera, pero si estas localidades no tienen agua, ¿cómo lo hacen, no? De por ahí ya una primera dificultad que tienen, ¿no? Y tenían que recorrer sobre todo largas distancias para alcanzar a recolectar agua de riachuelos o de ojos de agua que hay en las zonas altoandinas. Por otro lado, también hubo escasez ya de otros productos como lácteos, algunos productos que vendían en las pequeñitas tiendas que hay por distintos lados, digamos, y los productos empezaron a encarecer. Yo creo que las más afectadas en este caso han sido las mujeres, porque como el rol que tienen ellas de proveer de alimentos, digamos, a la familia, de cuidado de la familia, porque se quedaron solas, porque los varones salieron a buscar mejores ingresos, pues ellas la pasaron peor junto con los niños que ya, como decíamos, sufrían anemia y desnutrición. Entonces, han estado muy sobrecargadas en sus labores, entonces han tenido que pasar muchas dificultades, pero que han tratado de juntarse y colaborar entre ellas, ¿no? Raquel Reynoso, de la Asociación SER, socio local de Manos Unidas en Perú. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis las mujeres en esa zona rural de Perú con esto, que hacéis casi milagros con la tierra en el día a día. Un beso enorme hasta Perú, gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Raquel. Bueno, María, yo decía, sinónimo, uno de los sinónimos de Manos Unidas, esperanza. Otro de los sinónimos de Manos Unidas, voluntarios. Sin duda, voluntarios. Sin duda, es una de las señas de identidad de Manos Unidas. Es una organización de voluntarios. ¿Y cuántos tiene? Lo están viendo ustedes aquí. Tiene casi 6.000 voluntarios repartidos por toda la geografía española y en la sede de sus servicios centrales. Y esta cifra se incrementa hasta los 15.000 en determinados momentos del año que coinciden con la realización de las principales actividades. Y la labor de los voluntarios en Manos Unidas abarca todas las áreas de trabajo, desde la presidencia hasta el apoyo puntual en la época de la campaña anual, y permite que la organización de la Iglesia Católica pueda destinar cada año el 90% de sus ingresos a las tareas de sensibilización y la financiación de proyectos en desarrollo. Escuchen. Bueno, supongo que la vida me ha dado tanto, me siento tan privilegiada que sentía la necesidad de dar algo a los demás también, ayudar a los demás. Porque después de haberme jubilado algo había que devolver a la sociedad. Yo quería ser voluntario o aprender de una ONG, estuve mirando, intenté buscar ONGs que llevaran bastante tiempo y me la recomendaron por lo bien que trabajaban. Descubrí que era la organización que menos dinero gastaba aquí y que casi todo lo destinaba a los proyectos. El ver que por tu labor, por tu pequeña entrega, haces tanto bien que eso no se paga con nada. El voluntariado te crea una especie de, no sé, llamarle satisfacción personal, vienes a gusto, vienes contento. Complementar la vocación de ayudar con el aprendizaje que me iban a dar también, el feedback de la organización. Decirle a la gente que este mundo no es nuestro, que es de todos y que deberíamos compartirlo con los demás, lo que le hará sentirse también mejor. El ver cómo la gente cambia, gente con una pobreza extrema, cómo va saliendo un poco adelante, la mejora que supone para ellos, es que es bueno, una motivación increíble. La unión hace la fuerza, José Luis. Bueno, estamos hablando con Clara, que es la presidenta de Manos Unidas, pero que también es voluntaria de Manos Unidas. ¿Por qué Manos Unidas decide hacer precisamente del voluntariado de los voluntarios su bandera?
Bueno, Manos Unidas, una de sus señas de identidad es la austeridad, y esta austeridad es posible gracias a ese gran número de voluntarios, que eso nos permite tener unos gastos de administración bajísimos. Somos la ONG de voluntarios. Y todas las presidentas nacionales en estos 62 años han sido voluntarias. También lo son todas las delegadas en las 72 delegaciones que tenemos en España. También, bueno, casi 6.000 personas, como hemos oído ahí. Y la verdad es que yo creo que ser voluntario es un compromiso, es una responsabilidad, pero también, como oíamos, para mí es una suerte. Para mí es poder devolver un poco de lo tanto que he recibido y aparte es un orgullo poder trabajar con tanta gente en hacer un trabajo tan maravilloso como intentar hacer un mundo menos desigual y más justo. Pues vamos a conocer un poco mejor a esa maravillosa gente que compone Manos Unidas. María. El compromiso, la pasión por ayudar, la capacidad de reinvención son cualidades que seguramente definen a todos ellos. Escuchen ahora a algunos de los delegados de Manos Unidas. A pesar de ser un año difícil, y de las dificultades vividas, pues hay cosas positivas, como el hecho de que en la delegación tenemos que vivir un poco para adentro, lo que es la formación, lo que es formarnos como grupo. Nos hemos visto obligados a interrumpir todas nuestras actividades. Bueno, hay que buscar otros cauces, como puede ser el teléfono. No nos ha permitido realizar actividades que normalmente realizábamos, mercadillos, bocatas solidarios, exposiciones. Nos hemos reinventado y aquellas que era factible hacerlas telemáticamente o de manera virtual, pues hemos conseguido hacerlo. Para el futuro me gustaría dar un giro a este término de pandemia y convertirlo en una pandemia de solidaridad para acabar con el hambre. Creo que tenemos que sacar cosas positivas. La solidaridad, la responsabilidad, la generosidad se ha multiplicado. Necesitamos también aportar que se haga visible la pobreza en nuestra sociedad. Necesitamos más manos. Pedimos especialmente a los jóvenes que se involucren en nuestra causa. Así que animar a los jóvenes y a toda la gente que conozca esta aventura apasionante que es la solidaridad desde el voluntariado y desde el trabajo de Manos Unidas. Con el fin de ayudar a frenar la mayor pandemia que sufre el planeta, que es el hambre. Si nosotros, que vivimos en el mundo rico y desarrollado, nos sentimos frágiles, con miedo y desamparados, ¿cómo pueden sentirse nuestros hermanos del sur? Bueno, bienvenidos ahora a África. Bidones como este que ven aquí, que tiene una capacidad de unos 20 litros, son un elemento indispensable para la mayoría de los hogares de África subsahariana. José Luis. Allí el 63% de la población, más de 300 millones de personas. Y además, fundamentalmente de zonas rurales, no tiene acceso a algo tan sencillo como para nosotros como el agua potable. 20 litros de agua son los que cargan varias veces al día las mujeres, también las niñas, y lo hacen para poder llevar agua desde las fuentes hasta sus hogares. Nos vamos a Camerún, en concreto a Nobanyang. Victoria Braquejais, que es misionera. Esa imagen de las mujeres cargando con el agua por los caminos es algo muy típico de ver en África y que las personas que vamos a ese continente de viaje fotografiamos con mucho entusiasmo, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta de la dureza que eso entraña, ¿no, Victoria? Pues sí, bueno, buenas noches. Buenas Primero, noches. Impresionante imagen, yo la tengo muy grabada en los ojos y en los ojos de la vista y en los ojos del corazón, porque por culpa de la falta de agua muchas niñas, a veces hasta 9 de cada 10, no están escolarizadas porque tienen que ocuparse de las tareas de la casa y lo primordial es ir a buscar el agua. Muchas mujeres padecen problemas de espalda porque tienen que hacer varios viajes al día, a veces a 4 o 5 kilómetros, cargando esos bidones, empujando bicicletas los más ricos, pero la mayoría a pie. Hay una gran mortalidad infantil en la franja de 0 a 5 años por culpa del agua inexistente o en mal estado que provoca diarreas, fiebres tifoideas, que favorece la malaria. Como hay que ir a buscar el agua a sitios lejanos, y a veces a horas muy tardías o a primera hora de la mañana, pues también esto favorece los abusos sexuales a las niñas y a las jóvenes. Esto es una realidad tremenda y muy impresionante. Y luego, por la falta de agua también se paralizan muchas actividades. No se pueden hacer, no se puede fabricar pan, no se pueden hacer huertos familiares, no se pueden fabricar ladrillos. Impide muchas actividades. Digamos que es un mínimo para una vida pues digna, ¿no? O sea que el bidón tiene mucho detrás, la imagen del bidón, sí.
Bueno, veíamos antes, Victoria, la tierra en Perú. Claro, estamos hablando ahora de una realidad un poco diferente, de 50 millones de personas que viven en zonas de sequía completamente, sequía severa, que además se complica, creo, cada 3 años con auténticos pastizales. Es enormemente difícil sacar ahí incluso algo de la tierra, ¿verdad? Es enormemente difícil y el problema de la tierra pues está muy ligado al agua, ¿no? Porque no se puede regar. De hecho, pues todo el tema medioambiental, los cambios en los patrones de clima, pues tienen mucho que ver con eso. ¿Verdad? Que África subsahariana, hablamos de las cifras muy pronto, pero detrás de las cifras siempre hay personas. Son 900 millones de personas en las que la falta de agua provoca la diferencia entre la vida y la muerte. Yo esta realidad la he vivido muy de cerca en la República Democrática del Congo, pero también la vivo ahora aquí en Camerún, porque vivimos el otro lado de la migración y los movimientos pues migratorios tienen mucho que ver con la falta de agua. Pero os quiero contar una cosa que es muy bonita, pues que está ligada al agua y a la tierra, que es que en los últimos 5 años con Manos Unidas hemos invertido 5,1 millones de euros en 110 proyectos de agua. Esto es una maravilla, nosotros mismos hemos sido beneficiarios, y pensar que en África hay 300 millones de personas, 300 millones, que no tienen acceso al agua potable, y del acceso al agua depende pues la salud, la educación, como os he explicado antes, los derechos de las mujeres. El agua es un derecho fundamental, pero entre todos pues vamos también cambiando esta realidad, ¿no? O sea, es muy dura, pero pues con ese contagiar solidaridad pues podemos acabar con esta pandemia tan tremenda, ¿no? De la pobreza y del hambre. Victoria, y usted, a pesar de lo joven que estamos viendo que es, ahora mismo está en Camerún, en un proyecto educativo con niñas pigmeas, pero durante 10 años estuvo en la República Democrática del Congo, donde formó parte de la gestión de un proyecto de agua que ha cambiado la vida a decenas de miles de personas. ¿Qué recuerda de ese proyecto? Mira, pues que fue un proyecto maravilloso, se inauguró en el 2019, un proyecto de abastecimiento de agua en zona rural en la localidad de Kansense, es un pequeño poblado al sur del país, y que abastece de agua a un hospital general de referencia que atiende a un área de salud de 140.000 personas, a 2 escuelas, una primaria y una secundaria en la que estudian más de 2.000 alumnos, y que, por cierto, las 2 fueron construidas gracias a Manos Unidas, y abastece de agua también a 2 internados. Además, nos ha permitido huerto escolar, actividades de formación de mujeres, educación no formal. Es un proyecto que tuvo 2 años de estudio previo, porque Manos Unidas hace un estudio muy serio sobre el terreno, acompaña a los proyectos, y que contó no solamente con la mejora de las infraestructuras, sino que ha supuesto también la capacitación en el uso y en la gestión del agua y en la formación técnica de la población local. Es un proyecto que se hizo gracias a Manos Unidas, a la Fundación Camper y a la Fundación de Canal Voluntarios, que depende de Canal Isabel II de Madrid. Así que una cosa que parece tan sencilla como, por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente, pues resulta que es un lujo inabordable para millones de personas. Pero, pues con la solidaridad, ¿no? Y con ese impulso y con ese entusiasmo, en Manos Unidas vamos haciendo los sueños realidad, ¿no? Y yo me gusta también sentir y pensar, y lo creo así, que hacemos realidad el sueño de Dios, porque somos hijos de un mismo Padre y somos todos hermanos, y que todos podamos tener una vida mejor. Victoria, le digo una cosa, y además con la mano en el corazón. Nos ha encantado conocerla, nos ha encantado escuchar cómo ayuda en esos países con tanta dificultad, y nos ha encantado ver esa sonrisa con la que afronta esas dificultades y con las que ayuda a tanta gente allí en Camerún. Un beso enorme, de verdad, gracias por estar con nosotros. Un beso enorme, que Dios os bendiga. Muchas gracias, Victoria, chao. Bueno, Clara, José Luis, claro, hemos hablado de muchos, pero nos faltan también una parte importante, que son los embajadores. ¿Por qué son tan importantes, Clara, los embajadores para Manos Unidas? Bueno, pues los embajadores son personas que tienen una proyección pública importante y que lo que nos hacen es ayudar a transmitir nuestros mensajes, lo que hacemos, sobre todo, que llegue a más gente. Entonces, un embajador, como ahora vamos a ver, que es Kiko Taronjí, que trabaja en Televisión Española, que es un voluntario más nuestro, porque es que yo creo que ya le falta venir todas las mañanas, y que nos ayuda a eso, a llegar a través de sus redes, ser más visible el trabajo, porque es muy importante que la gente conozca lo que hacemos. Bueno, Kiko Taronjí es periodista, es navegante, es embajador de Manos Unidas, navegó por el Amazonas. Véanlo.
Para mí este es un viaje muy especial. He venido a la Amazonía con Manos Unidas para conocer uno de sus proyectos. La belleza de la selva es imponente, pero también muestra su realidad más amarga, sus heridas. La explotación petrolera en las comarcas del río Napo ha contaminado el agua de miles de familias, provocando graves enfermedades. Aquí he comprobado que quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, ni yo, sino ellos, los más pobres. La destrucción del medio ambiente es una causa directa del hambre y la pobreza en el mundo. Manos Unidas apoya proyectos para que todas estas familias canalicen la lluvia y tengan agua potable. Su salud ha mejorado y ahora viven en condiciones más dignas. Aquí he conocido historias tristes y también de lucha y superación. Me he sentido impotente viendo las injusticias que se han cometido con estas comunidades, pero en medio de tanta adversidad, esta gente mantiene la esperanza. Ahora entiendo que juntos podemos cambiar muchas cosas. Ayúdanos a terminar con la pobreza en el mundo. Únete a nuestra lucha. Hazte socio de Manos Unidas. Kiko Taronjí, embajador de Manos Unidas. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, María, José Luis y Clara. Y el resto. ¿Qué tal? Oye, Kiko, a ver. Este viaje lo hiciste en enero, en 2020, sí, poco después de convertirte ya en embajador de Manos Unidas. Tú eres un aventurero y has estado en muchísimos lugares del mundo, pero ver de cerca la realidad de aquella región del planeta, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? Pues es un lugar como casi mitológico, ¿no? La Amazonía, si te gusta además leer, estuvimos en los mismos lugares en los que estuvieron Gonzalo Pizarro y Orellana buscando el país de la canela. Nosotros lo que nos encontramos es una zona muy, muy rica en recursos. Es increíblemente rica y eso es paradójico, ¿no? Porque después te encuentras con que hay decenas de comunidades de miles de personas que viven sin... Lo más importante en este caso, buscábamos agua, ¿no? Sobre todo porque todas las familias de estas comunidades disfrutaban de un agua limpia hace ya muchos años y con todo este asunto de las extracciones petrolíferas y los vertidos incontrolados al río Amazonas y a muchos de sus afluentes, pues se han encontrado de la noche a la mañana, ya desde hace ya un tiempo atrás, con que no pueden utilizar ese agua que siempre han usado para cocinar, para asearse y lo que yo creo que es más importante, evidentemente, para beber, ¿no? Entonces, la labor que está haciendo Manos Unidas ahí es asombrosa, ¿no? Porque se está canalizando agua de lluvia, se está depurando, se está tratando, haciendo que llegue a familias que la necesitan. Antes decía Victoria, se llamaba Victoria, ¿no? Esta monja tan simpática con la que habéis estado antes, sí que lavarse las manos allí, pues hasta que ha llegado Manos Unidas a esas zonas remotas, era un lujo y sobre todo yo ahora pienso muchas veces en lo que se tiene que estar pasando allí con el asunto este del COVID, ¿no? Donde ahora resulta que la higiene es tan importante, nos tenemos que lavar las manos a todas horas. Digamos que ese esfuerzo que ha hecho Manos Unidas creo que ahora se notará todavía muchísimo más. Clara, no sé si quieres decirle algo a Kiko. Pues nada, lo que ya he dicho antes. Hola, buenas noches, lo primero. Y muchísimas gracias por estar ahí. Me da mucha envidia cuando estoy viendo las imágenes del vídeo del año pasado, esto fue en enero de hace un año, que realmente parece, fíjate lo que ha cambiado el mundo. Ya no podemos viajar en estos momentos. Bueno, y tú has sido de los últimos afortunados, pero realmente me encanta que alguien como tú sea capaz de transmitir ese trabajo, porque efectivamente es un trabajo que, como tú has podido comprobar, cambia la vida de las personas que están allí. Es un trabajo arduo y es muy sincero y honesto. Y además hay una cosa, ya no solo que llegamos a los lugares más remotos y recónditos del planeta, sino que además es que cuando estás allí te das cuenta de que esos fondos, ¿no?, que nos da la gente sirven para mucho. O sea, que realmente el dinero llega, que las cosas se hacen y que se mejora la calidad de vida y se dignifica la vida, sobre todo de muchísimas personas. Y de eso doy fe personalmente. Así que yo animo a todo el mundo a que contagie solidaridad, como estamos diciendo, y colabore y apoye la labor de Manos Unidas para luchar contra el hambre y la pobreza, no solo en la Amazonia, sino en el mundo entero. Pues estamos en más de 160 países con 600 proyectos, vamos, yo creo que somos referente a nivel mundial en lo que a ONGs y a buen hacer se refiere. Y que te escuchen muchos, efectivamente. Será por proyectos, se puede elegir lugar del mundo y se puede elegir proyectos con Manos Unidas. Kiko, un abrazo enorme, gracias también por estar con nosotros en Muchas gracias. Programa. Un abrazo a todos. Que busca su solidaridad. Gracias, compañeros. Chao. Vamos a hablar ahora de inmediato con otro aventurero, además aventurero de verdad,
con otro que tiene un corazón que no le cabe en el pecho de grande y con una superestrella como es Javi Nieves. De inmediato le saludamos, que saben que además le queremos muchísimo en este programa, y también pone su granito de arena con la solidaridad con Manos Unidas. Bueno, como estamos viendo a lo largo de esta noche, solidaridad es una de esas palabras, seguramente la que más estamos pronunciando. Y hablamos de música y de solidaridad. No podemos dejar de hacerlo, entonces, si mezclamos esos dos términos, de referirnos a la Noche de Cadena 100, que es un evento que reúne a algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales y que además, desde hace más de 10 años, destina parte de los beneficios que se obtienen a un proyecto de Manos Unidas. Javi Nieves, ¿para qué te voy a presentar? No hace falta, te conoce el mundo entero. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bueno, de todos esos proyectos que habéis visitado, Mari, tú, Maramate, también, a la que le enviamos un saludo porque no ha podido estar finalmente, algunos los hemos comentado tú y yo personalmente, pero ¿qué te evoca si te recuerdo una palabra de uno de esos viajes? Dantopka. ¡Buf! Dantopka es el mercado más grande de todo África. Es uno de los mercados más grandes del mundo. Es un mercado en el que, además de que tiene el mercado de vudú más grande del mundo, es muy llamativo. Está en la República de Benín, en Cotonú, y allí, bueno, pues uno puede encontrar absolutamente de todo. Pero lo más lamentable, lo más duro que puede ver uno allí es cómo se produce la compra-venta de niños. Hay una plaza en ese mercado en la que se compran los niños por un precio de 9 euros. Es una cosa tremenda. Tú imagínate un mercado en el que tienes un metro y en ese metro de chapa tienes que vender, pues imagínate, hojas de laurel. Entonces, como la persona que está en ese vendiendo ahí no se puede mover, pues tiene a estos niños moviéndose por el mercado, ofreciendo. Si no venden nada, esa noche no duermen bajo techo. Bueno, la realidad es durísima, durísima. Yo creo que la más dura que he visto en mi vida. Y el trabajo que está haciendo Manos Unidas allí, en ese mercado de Dantopka, es absolutamente encomiable. Si no lo hicieran ellos, yo creo que nadie sería capaz de meterse en un sitio que pone los pelos tan de punta, ¿eh? No, es realmente una de esas historias que a uno le conmueven enormemente por dentro, porque pensaba que en el mundo ya no pasaban estas cosas, pero efectivamente ocurren, y estáis ahí quienes echáis una mano, quienes tratamos de echar una mano a Manos Unidas para tratar de que dejen de ocurrir. Sabes que te queremos y mucho, Javi, un abrazo enorme. Os digo, y os quiero mandar un saludo muy cariñoso, y especialmente a Clara, que nos ha acompañado, a María, por supuesto, un beso, y a Clara, que siempre está tan pendiente y con quien da gusto que nos cuente todos los proyectos que tiene. Cuenta con nosotros para lo que quiera, Clara. Muchísimas gracias, Javi. Siempre contamos con vosotros, lo sabes. Gracias, Javi. Un fuerte abrazo. Un beso también para Mar. Por supuesto. Hasta luego, hasta mañana. Bueno, seguimos, Clara, José Luis, por nuestro viaje por el mundo. Ahora nos vamos a ir a Asia. María Alonso Vega. Si decimos Asia y decimos Manos Unidas, ¿de qué hablamos? En 2019, María, Manos Unidas aprobó 125 proyectos en Asia por un importe de más de 8,5 millones de euros que se pusieron en marcha en 11 países asiáticos. Gran parte de la labor que hace Manos Unidas en este continente se centra en los refugiados, los migrantes y los desplazados, es decir, en la población más desprotegida y afectada por los eternos conflictos de Oriente Medio entre países como Siria, Líbano o Israel. Precisamente allí en Israel, Manos Unidas ha aprobado en los últimos 5 años 8 proyectos por un coste de más de 457.000 euros. Y es que entre los años 2007 y 2013, 20.000 sursudaneses y 40.000 eritreos llegaron a Israel escapándose por el desierto del Sinaí de los conflictos armados y del hambre. Cabe destacar además, José Luis, María, que en el país israelita 30.000 personas indocumentadas viven a día de hoy sin acceso a lo más básico de su capital, de Tel Aviv. Bueno, nos vamos a ir, José Luis y Clara, a Betancia.
exactamente, a Jerusalén, a Betania. Allí está Alicia Vacas, que es misionera comboniana. Alicia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, de Israel además vienen cestos como los que tenemos aquí, que tenemos que llegan precisamente de Israel. Alicia, en Israel sabemos que es uno de los países donde la vacuna está poniéndose en una mayor medida, pero también sabemos que a lo mejor no se está poniendo a todas las comunidades por igual. ¿Es así? Sí, efectivamente. En Israel se está llevando a cabo una campaña masiva de vacunación que pretende cubrir a toda la población para alcanzar cuanto antes la soñada inmunidad de grupo, ¿no? En los últimos días la vacuna empieza a llegar también a los emigrantes y a las personas que solicitan asilo, a la gente más desfavorecida, pero todavía queda el gran desafío de los palestinos que viven en Cisjordania y en Gaza. Los palestinos que viven en Israel han sido vacunados con la población israelí, pero los que están en los territorios ocupados todavía están empezando muy tímidamente. Recientemente, un colectivo de unas 30 organizaciones de derechos humanos israelíes, encabezadas por los Médicos por los Derechos Humanos, han presentado un documento denunciando esta discriminación y exigiendo que Israel cumpla las normas del derecho internacional, asumiendo su responsabilidad también en los territorios ocupados. Bueno, hablas de un grupo de médicos que están atendiendo a las personas con menos recursos, también para que les pueda, por ejemplo, llegar la vacuna. Hablabas en tercera persona, pero yo sé que eres enfermera y que también formas parte de ese grupo de voluntarios, ¿no? Sí, sí. Los Médicos por los Derechos Humanos es una de las organizaciones israelíes más comprometidas a favor del derecho a la asistencia sanitaria para todos y con la que yo he trabajado pues unos 10 años. Y tanto las misioneras combonianas como Manos Unidas colaboramos con esta organización, tienen varios proyectos, pero fundamentalmente trabajamos con dos. La clínica móvil, que es una actividad que admiro muchísimo, es una clínica que cada sábado lleva a un grupo de doctores israelíes a las zonas más calientes de Palestina, ¿no? Las zonas más golpeadas por la ocupación, por el muro de separación, por la violencia de los colonos, por el ejército. Y el otro proyecto es la clínica abierta, que está en Tel Aviv. Es una clínica dirigida a personas sin seguro médico y sin asistencia, sin derecho a la asistencia. Por lo tanto, emigrantes, personas que solicitan asilo, también los palestinos que están clandestinamente en Israel o también las franjas más pobres de la sociedad israelí. Alicia, enhorabuena por ese trabajo, gracias también por ese trabajo, por tu tiempo, por haber estado con nosotros y por haber expuesto el granito de arena que también ponéis desde allí para ayudar en nombre de Manos Unidas a tanta gente. Abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos quedamos en España. Y todo este trabajo que hemos ido conociendo a lo largo de la noche no sería posible sin las aportaciones de los socios y colaboradores de Manos Unidas. Son muchos, son muchísimos los motivos que pueden mover a una persona a colaborar con una ONG. Desde Sevilla nos lo cuenta una de ellas. Pues bueno, yo digamos que lo resumiría en 4 puntos. En primer lugar, porque es una ONG de la Iglesia Católica de España, sin ánimo de lucro y de carácter voluntario. En segundo lugar, porque su misión es atender a nuestros hermanos más necesitados de los países en vías de desarrollo. En tercer lugar, porque los gastos estructurales son muy pequeños gracias a los voluntarios. Y en cuarto lugar, pues es una organización transparente, está auditada, la cual pues nos garantiza que nuestros donativos se transforman en proyectos en los países más necesitados y en vías de desarrollo, con lo cual hay una transparencia que sabemos que al 100% todos esos donativos van a llegar. Oye, Laura, y seguramente esta noche alguno de nuestros espectadores, además de decidirse a colaborar con un donativo, quiere ir un poquito más allá. Si alguien está pensando en echar una mano, por ejemplo, en Manos Unidas, ¿qué razones les darías tú para hacerlo precisamente como socio de Manos Unidas? Pues sí, yo animaría a todo el mundo para que hagan una entrega lo que buenamente pueda cada uno, porque como bien ha dicho antes Madre Teresa de Calcuta, decía que una pequeña gotita pues se forma el mar, ¿no?
Entonces debemos de ser solidarios, debemos de implicarnos y dar buenamente lo que podamos. Este año, como el aforo de las iglesias no está al 100%, está al 30%, pues hay muchas maneras de poder donar. Se puede hacer por Bizum, se puede hacer por transferencia, se puede hacer a través de bancos, se puede hacer ingreso en la misma delegación. Entonces, un poquito de todo es mucho para otros, ¿no? Pues muchas gracias, Laura, desde Sevilla, porque claro, Clara, con esta pandemia que tenemos encima, con esta crisis también económica, ¿qué le decimos a la gente para que colabore? Porque se necesita mucha ayuda también. Efectivamente. O sea, Manos Unidas no existiría sin sus socios y sus donantes. Yo agradezco especialmente a todos nuestros socios porque ellos están ahí, son fieles y a pesar de las dificultades creen en nosotros y se han mantenido a pesar de también que en España la situación no es fácil. Y les pido que este año que continúen porque la solidaridad, como llevamos toda la noche hablando, es más necesaria que nunca. Y además también, como ha mencionado esta socia, la dificultad a veces de llegar, porque los aforos de las iglesias, existe también la colecta digital que a través de Bizum, a través del teléfono o de la web se puede donar. Y yo, ¿qué les diría de verdad? Pues gracias por estar con nosotros y además gracias en nombre de nuestros beneficiarios, de todas esas personas, de esos cerca de 3 millones de personas a los que hemos beneficiado con la ayuda de tantos socios, que les cambia la vida, que les ha cambiado la vida gracias a estos proyectos que todos ellos nos están ayudando a apoyar. Bueno, yo creo que si algo ha quedado claro esta noche efectivamente es que la ayuda no solo es necesaria, que lo es y mucho, sino que merece absolutamente la pena. Lo han podido comprobar en multitud de proyectos, además, como decíamos, también a lo largo de todo el mundo. Y si alguien quiere hacer una donación, puede entrar en nuestra web www.manosunidas.org. O más cosas, hacernos, por ejemplo, un Bizum con el código 33439 o incluso llamar ahora mismo al 900-811-888, 900-811-888, que la línea está operativa y son muchos los que pueden colaborar con Manos Unidas y además es que hay muchos que les ponen voz y música. Vean ustedes. Hola a todos, somos Los Secretos y queremos unirnos en la solidaridad por toda la gente que puede pasar hambre o desgracias o infortunios por culpa de estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Manos Unidas y Los Secretos estamos de la mano para apoyar a que la gente sea más solidaria y que no se olvide de esa gente que está pasando hambre. Juntos podremos solucionarlo todo. Solidaridad. Hasta pronto. Eso es solidaridad, Clara, presidenta y voluntaria de Manos Unidas. Gracias por esforzaros todos los días para hacer del mundo un lugar algo más bonito a pesar de todas las dificultades. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por ayudarnos a hacer ese mundo mejor. Gracias. Y mañana, nos despedimos. Misma hora, mismo sitio. Y hoy además, José Luis, es que nos vamos a despedir por todo lo alto. Porque claro... Está listo muy alto, mira que lo ha puesto alto Clara, ¿eh? Pues se va a quedar ahí tan arriba. Gracias por elegirnos, por cuidarnos tanto y por no irse. ¿Por qué lo digo esto, Clara? Lo van a ver ahora, ¿no? Efectivamente. Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste, por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación. Por hacer que un día malo sea el mejor. No paro de decirte gracias por elegirme. Gracias por no fallarme. Aunque a mí la suerte nunca me acompañe, por juntar
gracias por escucharme y fingir que lo que digo es importante, por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor y cambiar por alegría mi dolor. No quiero irme, gracias por elegirme, gracias por elegirme, gracias por elegirme.